Creó la primera revista de rock de Sudamérica. La publicación apareció durante 33 años y tuvo 503 ediciones. El nombre de esta provino de remarcar aquello que lo identificaba, pero que irritaba el poder: el largo del pelo. Sí, luego de que en el 69 haya sido despedido de Pin-Up, fundó la revista Pelo. La primera etapa fue de Paul McCartney. Y la primera de un grupo argentino fue la de Box Day. Al fin nada puede escapar. La revista Pelo y aquellas editoriales libertarios contribuyeron a fijar y difundir las ideas éticas y estéticas del movimiento rockero. El punto de partida de este movimiento fueron el primer disco de Almendra. Para saber cómo es la soledad. Y según él, el artista pensador fue Luis Alberto Spinetta. Conoció a Jim Marshall, el famoso fabricante de los legendarios amplificadores. Pelo es materia de investigación, tesis y ensayo de muchas universidades argentinas y también en Bélgica, España, Estados Unidos y Alemania. Muchos están ansiosos por saber quién es este genio que documentó la historia de nuestro rock para siempre. Y así presentamos. Entonces, bienvenido, Daniel, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Pudiste escuchar el informe? Sí, lo escuché un poquito bajito, pero quería advertir algunas líneas de cosas que me habían ocurrido a mí, así que debe ser así. Sí, exactamente. Bueno, fue un poco una presentación de lo que estuviste haciendo en tu carrera, como para interiorizar a la gente de quién eras, digamos. Claro. Bueno, muchas gracias por darles la entrevista. Sí. Nosotros, te habrán contado los chicos, somos un programa que habla un poco del rock de lo que fue los 60, los 70, principios de los 80, y nos parecía que eras una persona que tenía mucho que ver con eso. Sí, desde ya. Yo me siento parte de esa época fundacional y creo que desde mi lugar contribuí a la consolidación de este movimiento, por lo menos en la parte, digamos, de las ideas y de la ética y la estética, que obviamente la tomamos como un reflejo de algunos artistas iluminados que aparecieron en aquellos momentos. Sí, ¿qué tal, Daniel? Mariano te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Nosotros también creemos, como creo seguramente vos, que el rock fue una cultura, y es una cultura, ¿no? Entonces también en esa cultura no solamente está la música, los periodistas, sino también están los organizadores, aquellos que, bueno, como vos, tuviste la posibilidad de también desde de los medios gráficos escritos, dar, como contabas recién, una mano muy grande a toda la movida, a toda esa nueva reverdecer de la música nacional. Y quiero que nos cuentes un poquito cómo fue aquella época, de un poquito de Pin-Up quizá, y después quizá de tu gran proyecto como fue Pelo, ¿no? Que nos cuentes un poquito cómo nació eso, qué recordás de aquella época. Bueno, era una época donde la música beat y la música pop, como se la llamaba en esos momentos, se presentaba como una especie de renovación internacional de la nueva participación de los jóvenes en las sociedades de Occidente, y llegó aquí a la Argentina, donde todo estaba un poco deformado por influencias del Club del Clan, que era un grupo de cantantes y músicos dirigidos por las compañías grabadoras, que respondían a los intereses de las compañías grabadoras y no a los intereses del público, del arte o a sus propios intereses. Casi todos eran tránsfugas que hacían contrabando, se podría decir, de arte y contrabando ideológico, contando en sus canciones un mundo idealizado, tonto, que no se correspondía con la realidad. Claro. Líderes de este movimiento, entre otros, Palito Ortega. Claro. Lamentablemente, uno de los grandes símbolos del rock argentino, que es Charly García, fue cooptado en los últimos años por este ahora mesías reivindicador que se llama Ortega, desdibujando
no solamente su papel siniestro en la música argentina, sino desdibujando el papel de un gran creador como Charly García. Ahora, Daniel, ¿por qué crees que pasó eso? ¿Charly se sentía solo? ¿Se agarró de lo que primero que encontró? ¿Qué te parece? ¿Por qué ese vínculo entre Palito Ortega y Charly García? ¿Qué te parece? Bueno, siempre ocurren alianzas extrañas en el mundo, ¿no? Y uno a veces se pregunta por qué fulano está con fulana y por qué dos personas son amigos. La verdad, yo no me lo puedo explicar, pero los resultados están a la vista. Sí, está clarísimo, está clarísimo. Sí. Me parece una de las grandes deserciones de lo que fue y es la cultura del rock argentino. ¿Cómo ves la realidad, Daniel, del rock nacional, justamente hablando de esto? El rock nacional lo veo excelente, muy bien en todo lo que sea under. Ajá. Lo que es conocido, digamos, los grupos emergentes de los 90 y algunos de este nuevo milenio, creo que se ha vuelto a un esteticismo industrial, nuevamente, que en lugar de ser manejado por las compañías disqueras, ahora es manejado por productoras que son los mismos que traen a los grandes artistas internacionales y que también los tiene bajo su ala. Claro. Y fíjate vos que de aquellos viejos valores, tanto de los músicos, digamos, fundacionales, como evidentemente los Box Day, como Almendra, todos los Almendra, y los Manal, Sí. se ha desviado el curso con estas nuevas productoras, que algunas inclusive hasta son extranjeras, y que son también las que organizan los festivales que se están haciendo en los últimos años, Sí, sobre todo de donde nombre, los cerveza, espectadores pasaron de ser público a ser clientes, porque en realidad los festivales que se organizan está para buscar nuevos consumidores, no para Exacto. dar un espectáculo musical. Ninguno de ellos es independiente, ya que pertenecen todos a marcas multinacionales. Nacho Smilari nos hablaba un poco de que hoy siente el rock como mucho más frío. ¿Vos creés que esto tiene que ver con que se utiliza hoy como más un comercio que un arte? Y obviamente, si los grandes festivales argentinos se llaman Pepsi Music, Quilmes Rock, Personal Fest y cualquier otro que podamos imaginar, es muy fácil. Mirá, yo te hago esta cuenta, que todo el mundo la puede entender. Antes la revista se llamaba Pelo, ahora se llama Rolling Stone. Sí, sí. Antes el estadio se llamaba Obras, después se llamó Pepsi Sí, Music. sí, sí, sí. Y antes el festival se llamaba Barrock, y ahora se llama Quilmes. Claro, ¿Más claro? Sí, sí. sí, imposible. Eso es lo que le pasa al rock argentino. Y ya que hablamos de Barrock, Daniel, ¿qué recuerdos nos podés contar, alguna anécdota de aquella época tan distinta, no? Eso lo decimos y Mira, acordamos. acabo de ver una anécdota hace un ratito en YouTube, Sí, donde se puede ver la grabación del nuevo LP el nuevo CD de Hilda Lizarazu, sí. junto con su grupo Man Ray, Man Ray, en una volvieron. sesión de grabación con Gustavo Santolaya. Ajá. Véanla, escúchenla, pásenla, en la grabación, en la cover que hace Man Ray de Mañana Campestre. Ujú. En un momento están ensayando el tema y Gustavo toma su disco de Arcoiris, y le dice: ¿ves? Esto antes era así. Y le muestra la foto de Barrock y se la menciona, Sí. y le cuenta. Cualquiera lo puede ver en este momento. Ya no te digo que vean partes de la película. Claro. Barrock está entramado en todo el rock nacional de los 70 y los 80. No hay nadie que no lo mencione. Es más, yo creo que hay más gente que dice que fue a Barrock que la que realmente fue. Claro, sí, sí. Y hay un montón que nos hubiera encantado estar. Y bueno, tenemos que luchar todos juntos para que vuelva, Para que vuelva. y no para que nos hagan un Rock in Río. Claro. Sí. Afortunadamente, Rock in Rio la en Buenos semana anterior Aires. Sí. me enteré que la defensora de la ciudad inició una demanda al gobierno de la ciudad para ver qué estaban haciendo con el Parque Roca, que se lo estaban entregando a una empresa multinacional atada de pies y manos
porque como ustedes recordarán se intentó y se firmó un contrato, lo firmó Mauricio Macri, Sí. para hacer Rock in Rio en Buenos Aires, lo cual es un absurdo, siendo Buenos Aires el fundador del rock en Iberoamérica y siendo que tuvo un festival barrock que se hizo en 4 oportunidades y de la que se filmaron 2 películas. Claro. Es Y increíble. que fue el primero en Iberoamérica y uno de los primeros en el mundo, hecho nada más que 11 meses después que Woodstock. Entonces, que nos vengan a hacer un festival que se llame Rock in Rio, donde las grandes estrellas van a ser los músicos y las bandas internacionales, y a las 3 de la mañana, como anda un afiche dando vuelta, muy humorístico, actúan Leo Gieco, Charly García y otros. Sí. La verdad que nosotros no estamos para actuar de segunda, ni somos vasallos culturales de nadie. Totalmente. No, y Brasil no tenía ni para empezar con el rock, cuando en este país el rock ya era una cultura. Claro. Sí, sí. No, y además los grandes músicos nacionales que tenemos, ¿no? Que hoy están lamentablemente sin lugar para mostrarse, para tocar. Lógicamente, porque el lugar lo ocupan las grandes bandas nacionales y los grandes productores de esas bandas son los que organizan los festivales, estos festivales comerciales que, como reitero y espero que se haga carne, cada uno que asiste tiene que saber que no es público de un festival, sino que es un cliente. Claro. Daniel, me gustaría ahora en un rato preguntarte sobre lo que fue hacer periodismo en la época de Pelo, pero antes de arrancar con eso, queremos que escuches un recorrido por tu historia que armó Camariam, bueno, sobre lo que vos hiciste. Así Tratá de subirme un poquito el audio porque se escucha muy bajo. Dale. Parte de lo que vos hiciste, porque también fuiste muy prolífico, hay que decirlo, y lo seguís siendo todavía, ¿no? Abril de 1968. Hace su aparición la revista Pin-Up, dirigida por Nora Bigonchiari y que tenía a Daniel Ripoll como secretario de redacción. La publicación contenía grupos comerciales como Bárbara y Rick, Donald, Hacia el viento, Los Iracundos, y Palito Ortega, entre otros. tienes una carita deliciosa. También contaba con la presencia cada vez mayor de bandas de rock, como Los Gatos, Dile a la lluvia, Almendra, muchacho, ojos de papel, ¿a dónde vas? Manal Jugo de tomate frío, y Abuelos de la Nada, lunes por la madrugada. que por entonces comenzaban a ser reconocidos por el público en general. Septiembre de 1969. Pin-Up organizó el primer festival de música joven, que se llevó a cabo en el Anfiteatro Municipal de Figueroa Alcorta y Pueyrredón, donde actualmente se encuentra el Centro Municipal de Exposiciones. El festival duró un par de fines de semana y por el escenario pasaron Almendra, Manal, Facundo Cabral y supergrupos conformados por El Flaco Espineta, Pajarito Saguri, Lito Nevia, Emilio del Guercio y otros. Entre los grupos nuevos que participaron del concurso del festival se destacó el Grupo Cristal, liderado por un tal Miguel Mateos. Sui Generis, en tanto, con su tema Monobloc, quedaron fuera del certamen. El festival de la Pin-Up fue vista por más de 12.000 personas. 1970, los Beatles nos dejaban huérfanos, diciéndonos adiós. Ese año, Daniel Ripoll funda tal vez su máxima creación, la revista Pelo. Esta publicación, lanzada por la editorial Década, comenzó a ocuparse de los intereses y preocupaciones de una nueva generación de gente joven en la Argentina. Eran tiempos de otras muy buenas revistas dedicadas a la juventud vernácula, como Cronopios y La Bella Gente. Somos una revista extra clases, como todas las del género, pero nos leen sobre todo estudiantes secundarios y universitarios. Decía por aquella época Ripoll, director de Pelo. La revista era la única publicación dedicada exclusivamente a la música pop y al fenómeno hippie en nuestro país.
Las ventas nunca bajaron del 80% de la tirada y llegaron a vender unos 45.000 ejemplares solamente en Capital Federal. Ramos Mejía, Flores y Liniers fueron los barrios en donde Pelo más se vendió. Este descomunal éxito comercial fue quizás a causa de un novedoso recurso utilizado por primera vez en la Argentina: el mailing. Esto se trataba de un padrón con direcciones que permitía la correspondencia permanente entre la publicación y sus potenciales lectores. Tratamos de dar un enfoque filosófico del fenómeno juvenil, recuerda Ripoll, sin desatender la cobertura de todo el espectro de la música pop argentina. Hay conjuntos locales, como Arcoiris, Manal o Almendra, que no se limitan a imitar lo que viene del exterior y han incorporado elementos del tango y del folclore. Pelo fue una revista que defendía a muerte la música y los grupos nacionales, poniéndolos a la par de todas las grandes bandas internacionales. Además, anticipaba con buena información los nuevos discos que salían al mercado mundial y que tanto tardaban en llegar a nuestro país. A finales de 1970, mientras Billy Bond comienza a grabar junto a La Pesada su primer álbum, se organiza a lo largo de 4 sábados y un miércoles en el Velódromo Municipal Buenos Aires Rock 1, festival que congregó a unas 30.000 personas en total. Esta idea surgió de las mentes de Oscar López y Daniel Ripoll. En el escenario de Buenos Aires Rock 1 actuaron Morris, Pajarito Saburi, Almendra, Manal, Alma y Vida, Los Gatos, Arcoiris y más. Daniel Ripoll también hizo una interesante experiencia musical en Radio Antártida, con programas como Extranja y Espacio Abierto en una noche de sol. Acá estamos de vuelta. ¿Estuviste escuchando, Daniel? Estuve escuchando, la verdad que me da una sensación muy rara porque es como escuchar una parte de mi vida. Sí, solamente agregar que yo hago Pelo porque, claro, cuando empecé a hacer pin-up como secretario de redacción y termino incluyendo tanto rock y haciendo el festival pin-up con todos los grupos de rock, me echaron de la revista claro. Porque querían ser una revista pop. Claro. Y bueno, entonces yo agarré por mi cuenta y con unos amigos con los que trabajaban conmigo, desde un sótano y con muy pocos recursos, hicimos la primera edición de la revista Pelo y bueno, así anduvimos un poco a las trompadas y hasta que logramos consolidarnos. Era muy difícil en ese momento el camino porque nosotros estábamos contra el establishment, estábamos contra las compañías grabadoras, criticábamos los discos que eran malos y decíamos que eran malos, y a los grupos que mentían también los denunciábamos. Y éramos una revista de combate. Sí, sí. Ahí queríamos llegar, ¿no? Por lo menos yo quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo fue esa época? Sabemos que estuviste preso, que te fueron a buscar, digamos. ¿Cómo era hacer periodismo en esa época? Sobre todo periodismo de rock. Claro. Bueno, era muy difícil tanto para mí como para los músicos. Cuando estábamos haciendo el festival Pin-Up, se lo llevaron preso a Pajarito Saburi, que acaba de fallecer. Sí. Y yo, que era el organizador del festival, fui a buscarlo para defenderlo y me querían llevar a mí también. Y hacíamos el festival se llamaba Celular, que era un camión como una especie de calabozo andante, con los celulares en la puerta. Claro. También pasó en un festival del Teatro Pairó, donde tocaban Almendra y Manal, y en muchos otros lugares nos llevaban presos y le cortaban el pelo a la gente, ¿no? Por eso la revista se llama Pelo, porque el pelo era el símbolo de la resistencia. No nos olvidemos que tanto la revista como todos los festivales que hice siempre se hicieron bajo regímenes militares de dictadores. Claro. Sí. Y bueno, y con los años, después en el año 77, 78, yo sacaba otra revista también muy contestataria, que era una revista de humor que se llama Mad Magazine. Y bueno, publiqué un chiste que no les gustó y bueno, me secuestraron. Y cuando los que me tenían en su poder se dieron cuenta de que además yo era el director de Pelo, bueno, fue mucho peor.
Daniel, vos resistías, dijiste recién, desde la revista Pelo, con un grupo de gente. Y hoy Daniel Ripoll, ¿desde qué lugar resiste a todo esto que estás viendo, que estabas contando, que ves del mercado del rock y demás? Bueno, yo estoy tratando de manejarme con las redes sociales, que me parecen maravillosas. Soy un gran defensor de las redes sociales y de los medios alternativos, porque Pelo, a pesar de su éxito, de sus 45.000 ejemplares y de otras revistas exitosas de rock que también hice, no tenían, a pesar de tanta venta, no tenían la capacidad de difusión que tienen hoy las redes sociales. Claro, claro. Y además tiene una ventaja la red social en relación a los medios analógicos o anteriores, que es que Internet es un medio, o los medios que se circulan por Internet son de ida y vuelta. Nosotros solamente éramos un medio de ida, le contábamos las cosas a la gente, claro, pero no teníamos muy poca devolución, excepto por el correo o por las cartas y ese tipo de cosas. Por eso también hicimos algunas experiencias en radio y algunas pocas también en televisión. De todas maneras, lo que se vendía, por lo menos la revista Pelo, digamos, es de alguna manera una devolución. Hoy por ahí se vende mucho menos por estas redes sociales, por la internet, porque hay muchos diarios y revistas que están en internet, entonces por ahí tenés más devolución, pero no tanta venta, digamos, es un poco distinto. Bueno, no, porque distintos son los medios. Ahora hay medios generados desde internet. Y la gran revolución de Internet es la ida y vuelta. Hoy todos son periodistas, todos son editores y todos a la vez son lectores. Yo me entero muchas cosas leyendo mi propio muro de Facebook, como muchos de ustedes. Y te digo que hay muy buenas cosas de personas que a lo mejor no son periodistas. Se acabaron los sacerdocios. Los intermediarios entre la información y la verdad están desapareciendo. La verdad está a disposición de cualquiera. Claro. Daniel, ¿coleccionás? ¿Tenés guardados algunos números de Pelo? ¿Los tenés todos? ¿Tenés algunos? Sí, tengo una colección un poco incompleta, porque, por ejemplo, el segundo año me robaron el tomo completo. Alguien que vino a hacer un trabajo para una universidad se lo llevó. Parece que se lo llevó. Pero de todos modos, a mí que me roben, me gusta. Porque te cuento una anécdota. La revista más consultada en la Biblioteca Nacional es Pelo. Sí, algo de eso. Pero además de ese mérito tiene otro mejor. También es la más robada. Mira. Y ya no tengo más ejemplares para darle a la Biblioteca Nacional. Claro. Así que estoy tratando de influir sobre ellos, y ya hablé con Horacio González, que es el director, sí, para que digitalicen la revista. Pero bueno, es un poco remiso porque no entiende muy bien el tema de la cosa digital. Claro. Él cree que los libros van a ser para siempre, sí, sí, o que el papel va a ser para siempre, lo cual es un grave error en alguien que es el director de la Biblioteca Nacional, ¿no? ¿Por qué no la Pelo 2013? Mirá, probablemente saquemos algunas cosas especiales ahora. Los grandes reportajes, los grandes fotógrafos, por ejemplo, todos los reportajes de Spinetta, todos los comentarios de los discos de Spinetta y de otros grandes músicos, pero de ese modo, no como una revista convencional, porque yo creo que la noticia ahora está en la red y en las radios. Nosotros, con Pelo, éramos una revista de registro. Durante 30 años o 32 años fuimos una revista de registro. ¿Esto qué es? Que nosotros registramos cada recital, cada reportaje, cada disco que salió. Entonces es una revista documental. En otro país esta revista estaría dentro del Congreso, dentro de la Biblioteca de Congreso, como lo está en Estados Unidos y en otros lugares las revistas nacionales. Pero para vergüenza nuestra, que nos roban las revistas en la Biblioteca Nacional, y la Biblioteca Nacional no digitaliza, hay universidades de Estados Unidos que tienen más cantidad de ejemplares de Pelo que la propia Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Bueno, pero está en la cabeza y en el corazón de todos, que es lo más importante. Eso seguro. Las cosas que me dicen viejos y nuevos lectores a través del Facebook o de Twitter o donde fuere son maravillosas, y a mí me ha hecho redescubrir
el valor, la potencia y la extensión que tuvo Pelo en su momento. Acabo de venir ahora de Lima, donde me invitaron a hablar sobre la revista Pelo, y yo, que recuerde, mandaba 300 ejemplares por mesa a Perú. Sin embargo, cuando llegué allí les dije, muchachos, acá contrabandeaban porque son muchos más. Lo cual también es muy lindo, ¿no? Porque yo no estaba ni enterado. Y bueno, venir a Pelo y al rock argentino. Y bueno, fui allá a dar conferencias. Yo tengo la última pregunta, Daniel. ¿Cuál es la tapa que vos recordás como la que más te gustó, o la que más recordás con cariño, digamos? De esa época? Es difícil. Es difícil. Son 503 tapas. Sí. Elegir una es muy difícil, pero hubo muy buenas tapas, tapas muy respetuosas. Recuerdo hay un encuentro, tapa color celeste cuando falleció de Micheli del dúo Pastoral. Ajá. No te preguntamos cuál para vos fue la mejor, sino la que más te gustó, ¿eh? Sí, te estoy hablando de la que más me gustó. Me gustó esta celeste, que la recuerdo muchísimo y que hoy es una revista inhallable. También hice una tapa muy linda de los Beatles y los Rolling Stones en un número especial que la hice con tinta dorada. Ajá. Que también es un número de colección, que se paga muchísimo dinero hoy en día por esa revista. También esa fue una etapa muy recordada, muy importante. ¿Las tapas las hacías vos, Daniel? Bueno, yo siempre colaboré con el diseñador gráfico que hubiera, ¿no? Uh-huh. Sí, la verdad que soy un entendido en gráfica y creo que tenemos, están en internet muchas, creo que tenemos una docena de tapas realmente muy buenas. Pelo marcó un camino en muchos sentidos. Nosotros tuvimos los mejores fotógrafos cuando todavía no eran los mejores. Es decir, los grandes fotógrafos empezaron con nosotros, Gabriel Roca, Andy Chamiaski y muchos otros. Tuvieron buena Así escuela. como hay colaboradores insólitos de la revista que a veces yo ni sabía, y entre ellos, por ejemplo, Mario Pergolini, trabajó en Pelo. Yeah. Hace un año creo que le dedicó en la radio a Gustavo Cerati, le hizo un regalo, siendo que Cerati está en ese coma, ¿no? Y el regalo era que le leyó al aire la nota que él le había hecho en la revista Pelo. Yeah. Daniel, se nos está yendo el programa, te agradecemos pero muchísimo esta comunicación. Bueno. La verdad que sentimos que sos un referente importante de lo que fue el periodismo en ese momento, la movida en realidad, no solo el periodismo, y bueno, estamos desde acá, desde nuestro humilde lugar, intentando reivindicar un montón de músicos de esa época que hoy de repente no tienen un lugar donde hacerse escuchar, digamos. No digas humilde lugar porque yo empecé toda esta historia con $500, nada más. Así que nunca se sabe hasta dónde podés llegar. Y ustedes son los que tienen la posta en este momento. Así que ahora voy a hacer un ciclo de cine rock que va a empezar el viernes que viene en un teatro de Corrientes y Rodríguez Peña. Y pronto van a tener noticias de Barrock, que vamos a hacer alguna cosa también. Uy, qué bueno, qué bueno. Y bueno, y para seguirte, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tenés algún Facebook, un blog? Mi Facebook. Tu Facebook. Yo te agregué ayer y me aceptaste. Estoy muy contenta. Bueno, bien. ¿Cómo es tu nombre? Porque si no, Natalia Torres. Tania Torres. Bueno, ya verás ahí las cosas que publico entonces. Buenísimo. Bueno, Daniel, les agradezco mucho y los aliento a seguir y cada vez que me necesiten acá estoy. Perfecto, estamos en contacto. Muchas gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Y nos despedimos con nos pediste un tema de Almendra, El mundo entre las manos. ¿Te parece? ¿Te parece El mundo entre las manos? Buenísimo, gracias. Vamos a escucharlo. Muchas gracias. Adiós.